Prensa Miami. Muy buenos días. Este jueves el equipo de Trump presentará argumentos ante un juez en Florida para que se le desestime del caso sobre documentos desclasificados. Abogados del exmandatario afirmarán que él tenía derecho a conservar los registros confidenciales cuando dejó la Casa Blanca y se dirigió a Florida. ¿Qué esperar? Y Estados Unidos incrementa el apoyo financiero a la fuerza multinacional en Haití. El secretario de Estado Anthony Blinken anunció una inversión adicional de $100 millones, lo que elevaría la contribución de Washington a la fuerza de seguridad a 300 millones. ¿Será suficiente? Y la familia de Ronald Ojeda, exmilitar venezolano asesinado en Chile, recurre a la Corte Penal Internacional. Los familiares esperan un estudio objetivo del caso para investigar si hubo una acción extraterritorial de agentes del régimen de Maduro. Comenzamos. Muy buenos días y bienvenidos a Club de Prensa Miami en esta nueva edición. Hoy es jueves y estamos en riguroso directo. Soy Alessandra Martín y les voy a estar acompañando por la próxima hora. Y vamos a comenzar hablando de que los abogados de Donald Trump justamente pedirán este jueves ante un juez federal que desestimen el caso penal federal que lo acusa de conservar ilegalmente documentos clasificados, argumentando que se le permite conservar registros después de dejar la presidencia. Y es el momento de saludar a nuestros invitados, las personas que nos estarán acompañando en la próxima hora. Saludo a esta hora a María de Los Ángeles Laza, doctora en Ciencias Políticas y consultora en Políticas Públicas, desde Córdoba, Argentina. Muy buenos días, María de Los Ángeles. Buenos días, Alessandra, a vos y a toda la audiencia. Muchas gracias por la invitación. Y tenemos un programa internacional porque también tenemos a José María del Pino, corresponsal en Estados Unidos del Canal 13 de Chile en Nueva York. Muy buenos días. Hola Alexandra, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Comenzamos hablando de lo que se espera en el día de hoy justamente en Mar-a-Lago, y es que Trump tenía autoridad ilimitada como presidente para decidir qué documentos de su tiempo en la Casa Blanca podía conservar como registros personales. María de Los Ángeles Laza, ¿qué es lo que se espera en el día de hoy? Bien, es interesante lo que está ocurriendo en términos generales, porque lo que va a ocurrir hoy, o lo que presuntamente va a resolverse en Florida, que obviamente no lo sabemos, está alumbrado o se sigue a lo que ocurrió ayer en Georgia, que no se desestimaron algunos cargos, pero no se archivó la causa, con lo cual la causa sigue. Entonces, obviamente vamos a tener que ver qué ocurre en Florida, pero presumiblemente no se va a eliminar, digamos, la causa judicial o, digamos, va a seguir la disputa judicial en torno a este tema de Trump, que es una de las 4 causas que tiene. En realidad no es la única que tiene. Sí me interesa más que quizás el resultado judicial, que obviamente es claramente importante, pero de cara a lo que van a ser las elecciones de noviembre, que me parece bien interesante también reflexionar al respecto, es quizás lo siguiente. Lo que ocurrió en Georgia claramente no tuvo ningún tipo de impacto, por lo menos en las internas del partido, porque Trump, de hecho, ya podría afirmarse que ganó en las internas de republicanas de Georgia. La pregunta es qué va a pasar de cara al 4 de noviembre. Muy probablemente poco y nada. El resultado judicial muy probablemente no afecte el resultado electoral. Entonces, me parece que eso, más que el resultado judicial en sí, me parece interesante también reflexionar sobre qué podría llegar a pasar en términos electorales. Sí, sin embargo, esa decisión del juez que desestimó estos cargos, algunos de los cargos, 3 cargos contra Trump en el caso de interferencia electoral en Georgia. José María, no sé si recibiste la noticia con sorpresa.
Eh, bueno, no solo recibimos la noticia con sorpresa, sino que además pude revisar cuáles habían sido los argumentos del juez en Georgia para desestimar precisamente parte de estos casos. Recordemos que el conteo de casos es bastante amplio y ayer lo que se hizo fue desestimar una parte menor de estos casos, particularmente aquellos que apuntaban a llamados telefónicos y a comunicaciones directas que se le atribuían a Trump o a su entorno más cercano con funcionarios del gobierno estatal de Georgia, en el fondo, para intentar buscar votos o revertir los resultados de esa elección que ganó por 12.000 votos Donald Trump. Y uno de esos es uno de los que más bulla hizo cuando este indictment en Georgia se generó, que era el supuesto llamado del expresidente Donald Trump al secretario general del estado de Georgia para decirle, bueno, de algún lado me tienes que sacar los votos, hay que hacer aparecer los votos. Y eso en particular, lo que dice el juez es que está relatado y está narrado de manera muy vaga por la fiscalía, no se adjuntan a esa imputación necesariamente pruebas contundentes que establezcan realmente que el cargo que se le está imputando a Donald Trump es realmente un cargo de interferencia a propósito de ese llamado. Y entre las cosas que se pregunta el juez es, por ejemplo, ¿no podría haber sido esa frase que le dice Trump al secretario general una suerte de pregunta retórica, una suerte de conversación informal y no necesariamente una presión? Eso es lo que tenía que probar la fiscalía y a juicio del juez no probó la fiscalía y por eso esos cargos minoritarios en el número total de cargos fueron desestimados ayer y el juicio sigue, por tanto, con el resto. Claro, justamente esa famosa llamada que tú apuntas entre el presidente Donald Trump y el secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger. Vamos a verlo porque es una llamada del 2 de enero de 2021 y Donald Trump, a ver si lo podemos ver en pantalla, Donald Trump le dice al secretario de Estado de Georgia: todo lo que quiero hacer es esto, solo quiero encontrar 11.780 votos, que es uno más de los que tenemos. Esto, la verdad, aparece como un intento de amaño electoral que dio lugar a esta justamente acusación contra Trump para solicitar a un funcionario público violar su juramento. Este es otro triunfo, aunque lo que comentabas, José María, no se han desestimado todos los cargos, pero esto es un pequeño triunfo o un triunfo más judicial para Trump. A ver, a mí me gustaría comenzar explicándole a toda nuestra audiencia en América que el camino judicial de Donald Trump va a ser un camino pedregoso. Tenemos 4 juicios criminales que están avanzando de manera paralela: Nueva York a nivel estatal, Miami, Washington D.C. y Georgia a nivel federal. En cada uno de ellos, los equipos jurídicos de Trump están intentando generar medidas dilatorias o generar cambios en cómo la fiscalía configuró esos juicios. Y al mismo tiempo, para todos estos juicios, en la Corte Suprema hay una disputa sobre si el presidente Donald Trump, durante los años que gobernó, tenía o no tenía inmunidad presidencial para poder accionar. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque lo que tenemos que entender es que hoy por hoy a Donald Trump, más que salir no culpable en los juicios, lo que le interesa en particular es que los juicios no se generen y que no hayan fallos de jurados de personas antes de las elecciones del 4 de noviembre. El próximo 25 de marzo debiese comenzar el juicio en Nueva York, donde Donald Trump arriesga penas de cárcel de hasta 20 años de cárcel. Ahí hay un jurado que son personas. Lo que dicen las encuestas electorales en Estados Unidos es que a la gente los juicios civiles de Trump, las condenas de dinero que ha tenido, no le han importado. Pero sí hay un porcentaje del electorado que cuando se trata de juicios criminales y de condenas entregadas por sus pares, por personas que componen esos fallos, la verdad es que sí podría tener algún nivel de afección sobre lo que ocurre en la elección. Entonces, los equipos de Trump están dilatando la elección lo más que puedan. Nueva York, ayer se generó una solicitud del equipo de Trump para que no comience el 25 de marzo, sino que se espere el fallo de la Corte Suprema respecto a la supuesta inmunidad presidencial. No sabemos si eso va a avanzar o no va a avanzar, pero lo que quería contextualizar y explicar bien a todos quienes nos ven es que este va a ser un camino pedregoso, con muchas salvaguardias legales, con muchas medidas dilatorias de Donald Trump para que ojalá no exista ninguna imagen de un
juez, o perdón, de un presidente de un jurado compuesto por personas condenando a Donald Trump por algún tipo de delito criminal. El objetivo es ganar tiempo y podemos decir que lo está consiguiendo. Me gustaría comentar, María Ángeles, porque justamente la defensa está tratando de apartar del caso por una relación sentimental con uno de los subordinados al fiscal de distrito del condado de Fulton, Fani Willis. ¿Cómo crees que esto también está afectando en ese caso penal que Donald Trump tiene con la interferencia electoral en Georgia? Sí, la defensa de Trump efectivamente ha apelado a eso, digamos, a una relación sentimental del fiscal. Vamos a ver si efectivamente eso progresa o no, pero como bien decía José María, muy probablemente lo que está tratando de lograr la defensa de Trump es ganar tiempo, sobre todo en los casos criminales, y un poco ahí lo refería también José María. Personalmente creo que no va a tener mucho impacto electoral, por lo menos en los casos civiles, pero sí en los casos penales. Y en el caso de Georgia, el hecho de que, bueno, vos recién referías la llamada telefónica, es muy elocuente la llamada telefónica. Entonces, la pregunta es qué tipo de impacto electoral puede llegar a tener eso. Pero definitivamente tenemos que esperar a ver qué ocurre porque, como bien comentábamos al principio, no se ha archivado la causa judicial, sigue vigente, simplemente se han desestimado algunos cargos. Sí, la verdad que nos preguntamos también, ¿no? Que qué ocurrirá con esos otros 10 cargos, porque lo que desestimó ayer son 3 cargos. ¿No vamos a ver absolutamente nada hasta después de las elecciones el 5 de noviembre? Hay algunas... José María, ¿me escucha? Oh, María Ángeles, sí. Perdón, no sabía a quién le estaba preguntando. Alexandra, disculpa. Perdí la conexión, disculpa. José María, te lo estaba preguntando a ti. No, básicamente yo creo que las posibilidades ciertas que tenemos de ver algún tipo de fallo o de juicio, en ejercicio de juicio contra Donald Trump están circunscritas seguramente al estado de Nueva York y dependiendo del fallo de la Corte Suprema sobre inmunidad presidencial, muy probablemente al de Washington, D.C., que sí tiene condiciones y cualidades bien particulares. Primero porque es el caso más bullado, es el que habla sobre el 6 de enero y el asalto al Capitolio. Segundo, porque es el que genera a nivel de calle, a nivel de población, mayor sentido de polarización y las discusiones más acaloradas, ¿no? Quienes adhieren a la tesis del presidente Donald Trump de que le robaron las elecciones y quienes creen que el expresidente Donald Trump cometió un acto básicamente de sedición y de rebelión contra los resultados y la soberanía popular. Yo creo que en Nueva York y en Washington, D.C. podríamos ver avance. Es muy poco probable que veamos avance en Florida. Además es un sector, es una zona, una configuración demográfica que le es favorable a Donald Trump, donde efectivamente podrían conseguirse cierta influencia y ciertas medidas para dilatar el fallo. Y en el caso de Georgia, la verdad, yo, sin estos cargos que ayer fueron desestimados, queda configurado un gran cargo que era el que se ocupaba antiguamente para perseguir a la mafia, que tiene que ver con un cargo de confabulación para cometer un ilícito, pero yo creo que son cargos menores comparativamente con aquellos que ayer fueron descartados. Así que los ojos del país, tengo la intuición de que van a estar puestos en el caso estatal de Nueva York y en el caso de Washington, D.C., y ambos podrían tener quizás eventualmente algún tipo de condena contra Donald Trump antes del 4 de noviembre. Igual justamente cuando salieron esas fotografías de la mansión de Mar-a-Lago con todas esas cajas de documentos clasificados de la Casa Blanca en habitaciones totalmente desde un cuarto de baño hasta un living, ¿ustedes creen que eso tampoco la defensa de Donald Trump puede ganar esa batalla judicial con respecto a esos documentos? María Ángeles. A ver, la documentación es bien extensa como vos referís, pero algo que decía José María es justamente
los estados en los que se están llevando adelante los procesos judiciales. Y el estado de Florida y Georgia definitivamente son quizás más proclives a un fallo en favor de Trump o una desestimación de los cargos, como ocurrió en el caso de Georgia. Con lo cual, digamos, el elemento probatorio puede ser importante, como es en el caso del caso en Florida, pero es importante tener en cuenta el contexto y el estado en el cual se están llevando adelante los procesos judiciales. Así que creo que esa sería mi opinión. No sé ahí, José María, si opina algo distinto de eso. José María, adelante. Miami no carece de fundamento jurídico. De hecho, mi intuición, insisto, no soy juez, soy periodista, lo que he podido reportear y preguntarle a la gente es que en Miami este alegato que está llevando adelante la defensa de Donald Trump no va a tener éxito, porque la fuerza, la contundencia de la prueba es muy alta y porque además toda la información clasificada que los presidentes manejan o pueden eventualmente movilizar junto a ellos está regulada por leyes fundamentales de este país de seguridad nacional. Entonces, no es muy interpretativa, es bastante más taxativa la forma en que se interpreta la ley. Sin ir más lejos, recordemos que el mismo Joe Biden debió dar respuesta por una serie de documentos que estaban también en su casa y no estaban bajo la salvaguarda del gobierno de los Estados Unidos. Pero además existe tanta documentación en el caso de Miami de que incluso en comidas privadas, en almuerzos donde empresarios pagaron por almorzar con él, Donald Trump compartió y desclasificó secretos que son considerados secretos de Estado, que yo creo que ante la contundencia de las pruebas y los testimonios de las personas que estuvieron presentes, incluso grabaciones de llamadas telefónicas donde se desclasifican parte de estos secretos, el juez debiese desestimar esta medida de dilación que se está realizando al principio y sin duda alguna avanzar a simplemente escuchar el fondo y ver realmente todos los argumentos de esta causa. Pero coincido con María Ángeles, yo creo que Florida, por configuración del jurado, si es que se llega a juicio, por los jueces, por las conexiones políticas, no es necesariamente un estado que pudiese llegar a condenar a Donald Trump. La polémica está servida y en un año electoral complicado, complejo y algo que no se había visto hasta ahora. Ese 5 de noviembre veremos a ver qué ocurre. Y ahora cambiamos de tema porque aquí muy cerquita Estados Unidos promete otros 100 millones de dólares para financiar una fuerza multinacional justamente en Haití. Y así se elevaría la contribución de Washington a 300 millones de dólares y Estados Unidos también destinará 33 millones en ayuda humanitaria. Así lo anunció el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, en Jamaica. Vamos a escucharlo. Dada esta necesidad cada vez más urgente, anunció hoy que el Departamento de Defensa de los Estados Unidos está duplicando su apoyo aprobado para la misión de 100 millones de dólares a 200 millones de dólares y eso eleva el apoyo total de los Estados Unidos a 300 millones de dólares para este esfuerzo. También anunció asistencia humanitaria adicional para el pueblo de Haití, 33 millones de dólares para apoyar aún más su salud y seguridad alimentaria. Se vive una crisis de seguridad y humanitaria en Haití. Si les parece bien, vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria. Lo dejamos aquí, pero regresamos en unos segundos con más aquí en Club de Prensa Miami. No se vayan. Ya regresamos con Club de Prensa Miami por NTN 24, el canal de las Américas. Dada esta necesidad cada vez más urgente, anunció hoy que el Departamento de Defensa de los Estados Unidos está duplicando su apoyo aprobado para la misión de 100 millones de dólares a 200 millones de dólares y eso eleva el apoyo total de los Estados Unidos a 300 millones de dólares para este esfuerzo. También anunció asistencia humanitaria adicional para el pueblo de Haití, 33 millones de dólares para apoyar aún más su salud y seguridad alimentaria. Y seguimos con más en esta nueva edición de Club de Prensa Miami. Son las 10:25 de la mañana, hora del este, en riguroso directo. Esas eran las palabras del secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, en relación al dinero que ha prometido Estados Unidos que enviará para financiar una fuerza multinacional en Haití. Así se elevaría la contribución de Washington a 300 millones de dólares. Y Estados Unidos destinará además 33
43 millones en ayuda humanitaria. Y estamos compartiendo el día de hoy con María de Los Ángeles Laza, directora en Ciencias Políticas y consultora en políticas públicas desde Córdoba, Argentina, y también desde Nueva York, José María del Pino, corresponsal en Estados Unidos de Canal 13 en Chile. Y siendo Haití un lugar tan cerquita de Miami, tan cerquita de Florida, y que ya se pronostica una oleada de inmigrantes a las costas de Florida, me gustaría, María Ángeles, ¿se vive una crisis de seguridad, pero también humanitaria en Haití? Es muy buena pregunta, Alessandra. Yo creo que haría una distinción. La crisis humanitaria en Haití creo que podremos rastrearla por lo menos hasta 2010, que fue el famoso terremoto que termina de destruir de alguna manera a la capacidad estatal de Haití, con lo cual yo diría que crisis humanitaria existe desde hace mucho tiempo. La pregunta ahora es si Haití ha mutado desde lo que la literatura en ciencia política llamaba estado fantasma a estado fallido. La diferencia es sutil. Los estados fantasmas son estados espectrales que brindan bienes y servicios públicos muy básicos, pero el estado fallido directamente es el estado incapaz de hacerlo. Y la pregunta es si Haití se ha convertido finalmente en un estado fallido, como muchos politólogos, muchos analistas venían pronosticando desde hace mucho tiempo. La pregunta quizás sea sí, la respuesta, perdón, quizás sea sí. No solo hay crisis humanitaria, sino que también hay estado fallido. Y la pregunta es si una misión como la que está pensando Estados Unidos podría revertir esto. Porque las misiones generalmente que se despliegan en territorio y que están auspiciadas por Naciones Unidas, como tiene en mente hacerlo Estados Unidos, son misiones generalmente enfocadas en la transición, en la pacificación y en el llamado a elecciones. La pregunta es si ese enfoque puede ayudar a Haití actualmente, considerando que Haití tiene problemas estructurales de estatalidad, y con esto me refiero concretamente a nulidad, prácticamente nulas fuerzas de seguridad, no tiene fuerzas de defensa y su capacidad burocrática para implementar políticas públicas es nula, ¿no? Entonces, yo creo que hablaría de crisis humanitaria, también probablemente de estado fallido, y queda abierta esta pregunta de si una fuerza como la que está pensando Estados Unidos sería efectiva en este contexto o no. José María, entonces lo que está diciendo María Ángeles es que con el dinero no va a ser suficiente, y recordemos, esta ola de violencia que se ha desatado es porque el primer ministro Ariel Henry se negó a dejar su cargo justamente en febrero y tampoco quiso convocar elecciones, ¿o por qué hay un problema más profundo de raíz? No, es sin duda alguna un problema mucho más profundo. Yo miré incluso más atrás del año 2010 y las misiones, las MINUSTAH, las misiones de Naciones Unidas comenzaron antes. Cuando se pensaba que la MINUSTAH ya estaba lista para empezar a transicionar y a salir de Haití, llega el terremoto del año 2010 y luego tenemos una suerte de cómo se va diluyendo la misión de la MINUSTAH. Varios de los países que apoyaban las fuerzas de paz, entre ellos mi país, Chile, que participó activamente en las fuerzas de paz en Haití, empiezan a retirar por el desgaste ya de una década de recursos constantes. Muchos países que apoyaron estas acciones, como Filipinas, como Chile, no son países ricos como Estados Unidos, lo hacen con la mejor de las intenciones, pero mantener a soldados, mantener misiones permanentes, tiene un costo más allá de lo que entrega también por su parte las Naciones Unidas. El problema de Haití, de fondo, es un problema institucional y yo me atrevería a decir incluso de características sociológicas y culturales. Es un país que no ha logrado su estabilidad, porque si nosotros hacemos la correlación entre los hechos que tú bien explicas, Ariel Henry solicitándole la renuncia, personas, pero al final quienes ejercen la fuerza, quienes tienen el monopolio de la fuerza y la violencia en la isla es el crimen organizado. Es decir, es el crimen organizado quien opera como una suerte de ejército en una, metafóricamente hablando, en una suerte de guerra civil contra el gobierno para hacer caer al presidente. Pero antes de Ariel Henry estuvo el caso, ¿no es cierto?, de un presidente asesinado, de un magnicidio. Y antes tenemos 2 gobiernos defectuosos más. Entonces, cuando uno empieza a analizar, dice, bueno, la solución entonces no es una transición como el mismo Henry está diciendo ahora, a un consejo de transición. Él dijo, yo voy a renunciar ayer en Puerto Rico si se avanza un consejo de transición y ese consejo de transición llama a elecciones libres. Pero nada garantiza que las elecciones libres y un nuevo gobierno en Haití le den la anhelada estabilidad al país.
el país tiene un problema de gobernabilidad interna muy grande, un problema institucional. Y quiero ir aquí a lo más primitivo, en el más profundo sentido de la palabra, del Estado moderno que nosotros conocemos. Lo más primitivo de los estados es tener el monopolio de la violencia y generar condiciones de coexistencia y habitabilidad en sus territorios donde ese monopolio de la violencia, permita mantener la paz social. Cuando nosotros vemos estados que fracasan, estados que caen, lo que vemos son estados que no pueden resguardar lo más básico de las necesidades. Esto es como la pirámide de Maslow. Lo más básico de las necesidades de las personas. Seguridad, el que no nos matemos, y alimentación para subsistir. Si tú te vas a Haití, son los dos problemas principales. Hay un problema de seguridad alimentaria importante, pero al mismo tiempo no hay ninguna condición de seguridad social y pública para que la gente pueda hacer sus vidas. Yo honestamente, como no soy ni politólogo, ni cientista político, ni sociólogo, no me atrevo a decir cuál es la solución. Porque honestamente, si yo te hablo de lo que siento desde mi estómago, además habiendo trabajado mucho con la causa haitiana en Chile durante muchos años mientras estaba en la universidad, yo no sé realmente cuál es la solución y no sé si hay una solución con niveles de autonomía para el propio Haití. Yo lo que estoy viendo es que cada vez nos acercamos más a un punto de inflexión donde la intervención no va a ser ya transitoria, sino que va a ser una intervención permanente para intentar de configurar encima del aparataje actual haitiano un nuevo Estado, a ver si esa nueva forma de organización les permite llevar adelante un país que sea un poco más manejable. Y quiero recuperar unos dichos. El pasado 5 de marzo, un ex policía que se ha convertido en uno de los dirigentes de las bandas criminales advirtió que el país se hundiría en una guerra civil que podría terminar en genocidio si el primer ministro permanecía en su cargo. Ahora el primer ministro ha dicho que va a renunciar. Sin embargo, ¿creen que puede escalar tanto la situación, María Ángeles? Es muy interesante la pregunta, Alexandra, por la configuración socioétnica de Haití. Creo que esa amenaza de vamos a terminar en guerra civil, obviamente no sabemos, puede que se dé, pero por la constitución socioétnica de Haití es poco probable. Digamos, hay más homogeneidad en un país como Haití que en otros países africanos con experiencias previas, por ejemplo, de guerra civil, o sea, falta de monopolio de uso de la fuerza que derivó en guerra civil. En el caso de Haití no lo veo tan probable. Obviamente es una amenaza en un contexto de falta de monopolio de uso de la fuerza, de mucho disturbio, de las calles tomadas por un montón de bandas criminales, con lo cual me parece una amenaza, pero que no necesariamente se vería efectivizada. Si hubiera sido el caso, creo que lo hubiéramos visto antes. No es la primera vez que Haití está en una situación crítica y previamente no ha derivado en guerra civil. Lo que sí creo que puede derivar es y un poco lo referías vos, oleadas masivas de migrantes que muy probablemente irían a refugiarse a Estados Unidos, o incluso a países vecinos de la región. Y creo que por ese lado viene la preocupación de los países de la CARICOM y otros países vecinos, ¿no? Sí, ¿no? Y de hecho, el gobernador de la Florida justamente ayer anunció ante esa posible oleada de personas que desplegará 250 agentes entre guardias y soldados de varias agencias. Y hemos preparado una gráfica porque me pareció muy interesante, porque se van a desplegar distintos agentes de seguridad desde el Departamento de Policía, la Guardia Nacional, las patrullas de carreteras, la Guardia Estatal, helicópteros, drones de vigilancia, embarcaciones, y estamos hablando que es una travesía de 700 millas, de más de 1.100 kilómetros. ¿Creen que aumentará el número de personas que traten de llegar de forma desesperada a las costas de Florida por barco, José María? Yo lo veo más complejo. En otros momentos de situaciones de crisis, esto está documentado además, hemos tenido las famosas oleadas migratorias a través de vuelos charter desde Haití.
Primero, durante la década pasada, vuelos charter que salieron hacia países del Cono Sur, particularmente Chile, y luego, durante los últimos 3 años y la apertura post-pandemia, vuelos charter que volaron desde Haití hasta Nicaragua, y en Nicaragua se tomaban las rutas migratorias normales en el fondo de Centroamérica hacia el borde sur desde los Estados Unidos. De hecho, recordemos que el Departamento de Estado ha generado distintas medidas contra propietarios de aerolíneas de charters y también contra autoridades políticas nicaragüenses y haitianas que facilitaron este proceso, porque Nicaragua, no solo Haití, sino que a muchos países de África y otros flujos migratorios les exige una visa nominal, hay que pagar simplemente unos dólares y cualquier persona puede aterrizar en Nicaragua. No está alineada con Estados Unidos los esfuerzos de disminuir. Eso hoy, a mi juicio, más fácil para un haitiano volar a Nicaragua y entrar caminando a Estados Unidos que poner en riesgo su vida a través de barcazas. Eso yo no estoy diciendo que no vaya a ocurrir. Va a ocurrir seguramente. Van a haber personas que no van a encontrar otra solución más que esa. Pero me parece mucho más factible buscar formas de vuelo hacia países, en este caso Nicaragua, que les permitan empalmar con las rutas migratorias que ya están mucho más consolidadas, donde además existe toda una logística asociada al crimen organizado que facilita bastante más el acceso a través del sur de Estados Unidos. Hoy, la data histórica de la patrulla fronteriza a Estados Unidos nos demuestra que entran muchos más haitianos por el borde sur que por mar a Estados Unidos. Sí, pero igual, José María, el principal aeropuerto de Haití de Puerto Príncipe está totalmente inhabilitado. Ha recibido ataques por parte de esas bandas criminales y de hecho hemos visto unas imágenes de un avión con tripulantes de Cuba que tuvieron que salir corriendo del avión porque fueron atacados. Con lo cual digamos que esa posibilidad de volar con esos vuelos charter, sobre todo facilitado por el régimen de Nicaragua, digamos que esa opción por el momento, ¿no?, desde ese principal aeropuerto no está. Pero las crisis migratorias no son instantáneas. Hay que entender que la migración funciona como una forma de U. Están los que primero salen de un país, que por lo general se produce dentro de los primeros 90 días y generalmente está asociada a catástrofes o a crisis sociales. Eso es lo que podría ocurrir en Haití. Pero no es inmediato porque la gente tiene propiedades, afectos, familias. No es una decisión que se gatille tan rápido. Yo creo que sin duda alguna tanto Estados Unidos como Haití necesitan restablecer un puente aéreo, necesitan que vuelvan a haber aeropuertos operativos en Haití y va a llegar a través de vuelos charter cubanos, porque acuérdense que las sanciones fueron a Cuba y Haití respecto a los vuelos charter a Nicaragua, o de otras compañías turcas, indias, que están operando vuelos charter en Latinoamérica para este tipo de rutas migratorias. Insisto, yo no digo que no vaya a ocurrir lo del mar, pero creo que lo del aeropuerto ahora es accidental. Se va a solucionar porque todos los países necesitan que haya un aeropuerto operativo en Puerto Príncipe, y que me parece, viendo históricamente cómo se ha comportado la migración haitiana hacia el sur y hacia el norte, que el camino que debiesen tomar, puedo equivocarme, es un camino mucho más cercano a intentar de volar y conectar con la ruta migratoria hacia el borde sur. La verdad es que un viaje de 1000 millas a través del mar por el Caribe, que no necesariamente un mar cariñoso mar adentro, puede ser una opción para algunos, pero sobre todo cuando hablamos de migración de familia con niños, no sé, me parecería una opción tremendamente temeraria, la verdad. De hecho, los haitianos son los mayores beneficiados por ese parol humanitario, ese programa de inmigración que lanzó en otoño de 2022 la administración Biden, seguido de los venezolanos. Así que bueno, seguiremos muy de cerca esa situación, sobre todo por esa posible oleada de inmigrantes que puedan llegar a las costas de Florida. Nos vamos a un pequeño corte, pero al regresar, y sobre todo ya que te tenemos aquí con nosotros, José María, queremos hablar de por qué el caso de Ronald Ojeda se ha llevado a la Corte Penal Internacional. Eso será al regresar en unos segundos aquí en Club de Prensa Miami. Ya regresamos con Club de Prensa Miami por NTN 24, el canal de las Américas.
Y seguimos con más aquí en Club de Prensa Miami, en riguroso directo. Son las 10:43 de la mañana, hora del este. Y es momento de hablar de que la familia del exmilitar venezolano asesinado en Chile, Ronald Ojeda, lleva el caso ante la Corte Penal Internacional. Un tema que justamente ha venido siguiendo uno de nuestros invitados en el día de hoy. Saludo nuevamente a María de Los Ángeles Laza, doctora en Ciencias Políticas y consultora en Políticas Públicas desde Córdoba, Argentina, y José María del Pino, corresponsal en Estados Unidos de Canal 13 de Chile desde Nueva York. José María, ¿no confía en la familia de Ronald Ojeda en las instituciones o en la Fiscalía de Chile, que lo ha tenido que llevar a la Corte Penal Internacional? No, yo no me precipitaría a eso. Conversando con la familia del teniente Ojeda, lo que ellos me han dicho y desde el grupo cercano al abogado es que esto, lo que se hace en la Corte Penal Internacional es agregar como causa a un expediente que ya está abierto y siendo investigado contra el gobierno venezolano este asesinato, para ver las eventuales responsabilidades del gobierno venezolano con el crimen del teniente Ojeda. En Chile, la Fiscalía ya se ha acercado a una tesis que a mí me parece tremendamente plausible y que la planteamos varios que hemos seguido al Tren de Aragua y al crimen organizado desde un comienzo, que es que el Tren de Aragua es una organización que ofrece servicios, Alexandra, y que ofrece servicios a terceros. Muchos creíamos, cuando apareció primero el secuestro y luego se encontró el cuerpo, que no es necesario que en Chile hayan irrumpido agentes de inteligencia venezolanos para que el régimen eventualmente pudiese ejecutar una operación en territorio chileno sin tener que infiltrar a su propia gente, externalizándola más bien a través de organizaciones con el Tren de Aragua, con el que están más que comprobadas las relaciones entre la dictadura venezolana y las organizaciones criminales. Y lo que nos dicen hoy los datos es que tenemos dos sospechosos que probablemente se han fugado del país, Walter Rodríguez y Michael Villegas, que son dos de los captores y posiblemente asesinos del teniente Ojeda. Walter Rodríguez, ex trabajador de la gobernación de Aragua entre el año 2015 y 2016, cuando Tarek era gobernador de Aragua. Sabemos los vínculos y lo importante que es Tarek para el régimen venezolano. Y él aparece en Chile después dedicándose profesionalmente como delincuente a los secuestros. También Michael Villegas, que era quien trabajaba con él, se venía dedicando a los secuestros express en Chile hace bastante tiempo. Y hay una tercera persona que está detenida, que es un menor de edad, que fue utilizado como halcón, como vigilia, afuera de la operación, y que al momento que bajan al teniente Ojeda desde el edificio, lo acercan al auto donde estaban estos dos vigilias, y ellos le sacan una foto y lo graban en video y le envían esa foto y video a alguien más, que es quien supuestamente encarga este crimen. Muchos creemos que el encargo, por tanto, podría ser eventualmente, siguiendo la tesis política, un encargo o del régimen o de personas vinculadas al régimen venezolano, porque el teniente Ojeda era efectivamente una persona que operaba y que trabajaba con otros exmilitares en el extranjero, en operaciones y en conversaciones para intentar desestabilizar a la dictadura y recuperar la democracia en Venezuela. Por tanto, era un objetivo político y militar para el régimen venezolano. Lo que ahora la Fiscalía estamos esperando todos que demuestre es cómo se produce ese encargo y quién produce ese encargo. La familia sigue participando activamente en Chile en tribunales con sus abogados de todos estos peritajes y son parte de la querella también del gobierno de Chile, y al mismo tiempo le pide a tribunales internacionales que esta sea una más de las razones por las que la dictadura venezolana tiene que ser condenada en la Corte Penal Internacional. José María, justamente la viuda de Ojeda dice que es un secreto a voces y todo el mundo sabe quién es el culpable. Y me quiero detener en algo que has dicho que me ha llamado mucho la atención, José María. Has dicho que Ojeda estaba trabajando con otros exmilitares que se encontraban o se encuentran en el exterior para desestabilizar al régimen. ¿Y se sabe que exmilitares son con los que trabajaba Ojeda? Sí. Efectivamente, hay dentro de los peritajes que ha podido ver la Fiscalía, hay una buena relación e incluso envíos de remesa del capitán Heredia a el teniente Ojeda para poder ellos seguir articulando este grupo de exmilitares. Yo no estoy diciendo que haya sido dinero mal habido, no, por el contrario, la familia del teniente Ojeda ha abierto sus cuentas y todo está en orden. Son
3 depósitos, uno de $100, uno de $200 y uno de $1000, que muestran que había una familiaridad entre el capitán Heredia, que fue capturado en una trocha entrando al estado Táchira el 13 de diciembre del año pasado, precisamente en una operación, incursión militar que estaba realizando un grupo desde Colombia, y el teniente Ojeda. Lo que dice Heredia en su declaración, que puede haber sido inducida, porque es una declaración luego de que ya estaba capturado, es que Ojeda iba con él. Yo, ni nadie en Chile, ni ningún periodista ha podido comprobar que Ojeda estuvo en Colombia e intentó ingresar al estado Táchira, así que quiero sacarlo como parte de esta ecuación. Pero lo que sí podemos comprobar es que él trabajaba activamente con otros militares, precisamente para hacer desde el exterior una oposición muy dura contra el gobierno de Nicolás Maduro y buscar alternativas para salir de la crisis. Muchísimas gracias, José María del Pino, corresponsal en Estados Unidos de Canal 13 de Chile desde Nueva York, y también a María de los Ángeles Laza, doctora en Ciencias Políticas y consultora en Políticas Públicas desde Córdoba, Argentina. Muchísimas gracias por vuestro tiempo en el día de hoy aquí en Club de Prensa Miami. Buen día. Y hay más preguntas que respuestas en el caso del exteniente venezolano asesinado en Chile. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con más aquí en Club de Prensa Miami. No se vayan. Ya regresamos con Club de Prensa Miami por NTN 24, el canal de las Américas. Y seguimos en directo aquí en Club de Prensa Miami. Congresistas estadounidenses introducen un proyecto de ley para el estatus de protección temporal, conocido como TPS, para Ecuador. Y es que desde que se iniciaron los brotes de violencia de pandillas, alrededor de 300.000 ecuatorianos han llegado a Estados Unidos. Pero, ¿qué tan viable es que se apruebe? La abogada Mercedes Cano nos contesta en Consulta Migratoria. Hola, soy Alexandra Colonamil. Bienvenidos a Consulta Migratoria, donde resolvemos sus dudas sobre la inmigración en los Estados Unidos. Hoy nos acompaña la abogada Mercedes Cano de la firma Cano Consulting PC. Abogada, bienvenida. Gracias por tenerme, muy amables. Muchas gracias a usted por estar aquí. Vamos directamente con una pregunta que tenemos del público. Soy ecuatoriano y vi que Ecuador solicitó el TPS. ¿Qué se necesita para conseguir este beneficio? Tengo familia en Ecuador y están pasando por un conflicto muy difícil en este momento. Ecuador está pasando definitivamente por muchas dificultades, pero el TPS usualmente califica para aquellas personas que ya están físicamente presentes dentro de los Estados Unidos. Eso es importante que lo recordemos, porque la persona no va a poder venir a cobijarse con esa ley. El TPS, para aquellas personas que están físicamente presentes en los Estados Unidos y que quieren prepararse, vamos a tener que probar que estamos aquí en los Estados Unidos. Usualmente eso se prueba con algún recibo, pero tienen que ser recibos oficiales. Si estuviste en el hospital, si compraste alguna cosa más que todo se lo compraste con una tarjeta de crédito, si tienes una licencia de conducir, si el pasaporte fue estampado y estás en los Estados Unidos y te quedaste, o si estás pagando impuestos, ¿cierto? ¿Y qué más haría falta para adquirir este beneficio si se llegase a aprobar el TPS para los ecuatorianos? Probar quiénes somos. Mucha gente que ha entrado por la frontera no tienen el pasaporte. No tienen ningún documento de su país. Lo pueden pedir. Pueden pedir el acta de nacimiento, el certificado de nacimiento. Otra cosa importante, Alexandra, si la persona tiene algún problema en cuestiones penales, eso hay que resolverlo. No podemos estar metiéndonos en problemas, en peleas, ni mucho menos en discusiones intrafamiliares. Cualquier cosa que tenga que ver con la corte de familia o la corte criminal es un problema no solamente para los inmigrantes, para toda aquella persona que vive en los Estados Unidos. Y lo último, Alexandra, es que hay que esperar a ver si sí lo dan. Eso de que venga, apúntese ahora, no, eso no. Hay que esperar
a que el gobierno inmigración anuncie oficialmente que se ha aprobado. Gracias nuevamente a la abogada Mercedes Cano y a ustedes por seguir participando en Consulta Migratoria. Recuerden que pueden enviarnos sus preguntas al correo electrónico que aparece en pantalla. Soy Alexandra Colonna Mil. Hasta una próxima ocasión. Muchísimas gracias por esa consulta migratoria y nos quedamos con ese consejo de la abogada. Hay que esperar y ver si finalmente se aprueba el TPS para los ecuatorianos. Eso es todo por hoy. Aquí terminamos Club de Prensa Miami y les invito a que sigan muy al pendiente de toda la programación de NTN 24, el canal de las Américas. Les deseo un feliz jueves. Hasta la próxima.